placer, una alegría recibir en Ciudad Viva a Mateo Mañone, comunicador, investigador y responsable de esta producción de TV Ciudad que nos ha conmovido tanto y que ha motivado esta charla a la que te invitamos en el día de hoy. Esto de Están Todos, que implica un repaso por la historia, por la biografía de los 197 detenidos desaparecidos de la dictadura cívico-militar del Uruguay. Bienvenido, Mateo, gracias por estar con nosotros. ¿Andan bien? Gracias por la invitación. Conversábamos fuera de micrófono en las charlas previas de esta humanización, de esta nueva humanización que implica Están Todos. Contanos un poco cómo comenzó este viaje, esta nueva mirada sobre estas historias. Bueno, en realidad en lo específico, en mi caso, aquí, por una invitación del canal, una nueva invitación del canal a trabajar sobre estos temas. El año pasado ya habíamos hecho algunos trabajos al respecto, porque también es una temática que a mí me aborda desde distintos ángulos desde hace mucho tiempo. Y aparte, específicamente, siempre me interesó como esta cosa de tratar de correr un poquito la cáscara de la primera imagen, de la foto, esta cuestión de la monumentalización de la memoria, muchas veces en la que caemos creyendo que en este caso, los desaparecidos eran casi que superhéroes y en realidad eran personas que tenían sus pensamientos, tenían sus vidas, sus vínculos. Y tenían actividades, y tenían intereses y tenían características humanas que a veces está buena contarlas para también tratar como de entender un poquito el más allá. En algunos trabajos yo ya había realizado en otros espacios, medios, algunas cosas similares, sobre todo desde lo artístico y desde lo deportivo, encontrando como algunas dinámicas que involucraron algunos casos. Y bueno, ahora esta oportunidad fue como profundizar como esa línea, ¿no? El decir, bueno, qué pasaba, qué había en sus vidas, más allá, o en paralelo, o abrazado, o consecuencias muchas veces de los intereses políticos y militantes. Y la verdad que nos hemos encontrado con cosas increíbles y maravillosas. Estas 197 personas por las cuales marchamos todos los 20 de mayo, ya de por sí habían generado, ¿no?, una cierta empatía con la mayor parte del pueblo uruguayo. Pero creo que esto colabora todavía para generar una cercanía mayor con estas personas. Muchas de estas historias nosotros no las conocíamos, sobre todo esa del lado humano, cómo eran como personas. Exacto. Hasta que desaparecieron. Sí, yo creo que contar estas historias, que ojalá se puedan profundizar con el tiempo y veremos cómo, también ayuda a derribar el mito de la teoría de los dos demonios. Es como un golpe fuerte a esa teoría. Y me parece que sí, que acerca. Porque bueno, si encontramos que una persona estudió determinada carrera o hacía determinado deporte o los domingos jugaba al fútbol en la plaza con sus hijos, bueno, también es como que lográs como llegar o de repente podrías llegar a empatizar con otra gente. Y además información que no existía o que hubo que ir a buscar y raspar mucho, porque también esta cosa de creer que los 197 desaparecidos es una cosa muy uniforme y homogénea, y sin embargo hay una increíble diversidad de las historias. Podrían escribirse muchísimas historias a partir de este trabajo o de otros. Entonces llegar a ese lugar de visibilizarlos desde ese lugar me parece que es importante, por lo menos para también, que eso que decís, Marcelo, de empezar a acercarse en otro tono. Sí. Vos, estamos hablando acá de un trabajo que tiene muchas patas, entre ellas la del realizador, el creador de estas piezas, que es Aldo Garay, una de los nombres más importantes de la historia de este canal. Pero en tu caso, Mateo, en particular, que sos el responsable de la investigación periodística, vos hablás de desentrañar. Y el desentrañar, hay algunos de esos nombres y de esas fotos para nosotros significan muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y hay otros nombres que eran solamente eso, una fotografía más, un nombre más. Y me imagino que el llegar a esos nombres tampoco debe haber sido fácil, a esos familiares que quedan, a esos recuerdos que llegan de estas personas. No, en muchos casos ni siquiera llegamos a los familiares porque o no existen, claro, o no hemos podido contactar. En algunos casos sí, hay un vínculo muy directo a partir de madres y familiares o a partir de repente otros vínculos en paralelo.
Y aparte una cosa interesante también fue el intentar por lo menos, además de buscar estas mini historias, estas esquelas narrativas que trascendieran lo militante y lo político, fue tratar de buscar algunas fotos nuevas. Que las fotos también son información, las fotos también son historia. Tratar de que no repetir las fotos que sí reconocemos en los carteles habitualmente y llegar a otro tipo de fotografías. En algunos casos lo logramos, en otros casos no. Y en algunos casos ni siquiera hay fotos de esa persona, ni una. Lo podemos ver en las marchas incluso con esa silueta y la ausencia de la foto. Pero sí, a mí, por tener que ser el que más ha tenido contacto con los familiares, con algunos que conocía, otros que no, ha pasado de todo, y ahí la cuestión emocional siempre está muy latente, sobre todo porque me parece que incluso hay como una zona emocional que capaz que es mucho más fuerte en el recuerdo de, bueno, yo con mi hermano, no sé, iba a pescar a las colleras de Arandí los sábados de mañana. En ese recuerdo hay un factor emocional hasta más fuerte muchas veces que en el recuerdo político, ¿no? Y me ha pasado de terminar tratando de consolar a los familiares porque se me largan a llorar por teléfono o en el encuentro, ¿no? Y bueno, ahí hay que lidiar también, aprender a lidiar con ese tipo de situaciones. Y después una cosa que creo que enlazado a lo que me preguntaba Marcelo antes, hay muchas historias que ni siquiera involucran a militantes políticos. O sea, estamos hablando de gente, en muchos casos o en algunos casos, y esto en realidad no justifica lo otro, ¿no? No, lógicamente. Pero es como una parte de la historia también a contar, en que ni siquiera tenían militancia política y terminaron desaparecidos. Vamos a abordar ese tema más adelante con otra de las microbiografías, pero te vamos a invitar ahora, y los vamos a invitar a todos ustedes a visualizar dos de estas historias que tienen que ver con eso que vos decías, esos impactos emocionales tan fuertes y que se redoblan cuando a la interna de una familia sucede más de una pérdida, más de una historia de estas que marcan a fuego a las familias y a cada uno de nosotros. Los invitamos a ver la primer microbiografía que hemos seleccionado con tu aporte, porque desde creo que es también la magia de estas piezas, que cada uno encuentra la forma de tener el ancla en uno mismo, de Marta Beatriz Severo Barreto y Carlos Severo Barreto. Lo compartimos. A Marta le decían la reina, porque qué cosas lindas, ¿no? Cosas de la infancia, porque siempre salía elegida la reina del barrio. Exactamente. ¿Cuánta gente de Bella Unión también en esta lista de 197? Obviamente no es casualidad. Sí. Bueno, ahí también es interesante como este trabajo te ayuda a ver el mapa, Claro. ¿no? En Bella Unión hay un grupo de trabajo, aparte de investigación específica sobre... En muchos departamentos hay comisiones de memoria y en Bella Unión hay una fuerte y tiene un libro editado el año pasado que fue una fuente muy importante para este trabajo. Y se da esta historia que Tania ha presentado un poco de la familia Severo Barreto, que está atravesada por la tragedia directamente, porque bueno, estamos hablando de 6 hermanos, Blanca la madre, 6 hijos y 3 desaparecidos. La más chiquita la tuvieron que dar en adopción al nacer. El varón que quedaba vivo falleció muy joven porque nunca pudo sobrepasar la tragedia familiar y se metió en el mundo del alcoholismo y lo sufrió y terminó muerto. Y queda una sola, que es Matilde, que está viva y sostiene un poco también ahí la cuestión familiar. Y aparte, la pareja de Marta también desaparecida, la pareja de Carlos también desaparecida. Es como una cosa muy, muy, muy cruel.
Hay una foto maravillosa que creo que no terminó saliendo, pero que en las redes han dado la vuelta, de una marcha cañera del 64, las primeras marchas cañeras, una foto sacada por Aurelio González para El Popular, Claro. que está Blanca sentada en la vereda ahí en descanso de la marcha, y sus 5 hijos, sus 6, porque ella estaba embarazada en la última, esperando para continuar. Es una foto también muy cargada, con mucha carga de tragedia social, ¿no? Pero cómo eso, en algunos casos es una persona, a veces también pensamos, bueno, el desaparecido de tal familia, y en este caso es una cosa completa casi de mucho dolor. Vos estás contando esto y a uno le da la sensación de que hay miradas que siguen faltando, ¿no? De que hay muchísimo más para hacer con estas historias de las que sabemos mucho en algunos casos y en otros sabemos poquísimo o casi nada. Y en ese sentido me imagino que también habrá pasos futuros, más allá que esta investigación en particular sigue sucediendo, ¿no? Sigue sucediendo, sí. No hemos terminado la tarea. Siguen todavía algunas historias por completar. Así están los 197 presentes. Bueno, acá salió uno de los casos de las placas que son dobles, o sea, con una pareja, Sí. con hermanos, perdón. Hay otras que son de otros hermanos y hay otras que son de pareja. Entonces, a la larga son cerca de 160 las placas que hemos construido. Pero bueno, eso, en Bella Unión hay mucho. Después en Mercedes hay un grupo interesante y por eso también tiene su comisión de memoria trabajando muy, muy fuerte. Y después en la narración de las desapariciones en Latinoamérica, ¿no? Después, o sea, las desapariciones como concepto del Plan Cóndor tienen sus propias historias. En Uruguay hay como que vas rescatando muchas posibilidades narrativas para continuar haciendo un trabajo. Hay 3 palabritas que conforman una frase que se utilizó muchas veces para esconder qué es lo que pasaba detrás de esto. Algo habrán hecho, ¿no? Y detrás de todo eso quedaba una incertidumbre, algo habrán hecho, y con eso se pretendía justificar. Hace un ratito Mateo lo decía, no se justifica con nada el hecho de hacer desaparecer una persona, de hacerlo desaparecer para siempre, de no decir dónde están sus restos, pero hubo casos en que además de todo, no habían hecho absolutamente nada. O sea, no tenían ni siquiera una militancia política. Exacto. Y lejos estamos, por supuesto. Lejos no. Es imposible que alguien pueda pensar que con esta afirmación se justifique que por militar o por lo que sea, alguien tenga derecho a desaparecer a otra persona, y menos desde un gobierno. Pero hubo casos como el de Omar Cubas, concretamente, en que ni siquiera era militante político. ¿No? Y vemos primero la microbiografía. Esos ojos que interpelan, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay una necesidad de las familias de mantener siempre esto vigente. Pero hay como distintas coordenadas, ¿no? Hay fotos que son históricas y hay generaciones que prefieren mantener estas fotos. También hay generaciones que, por ejemplo, se han optado por colorear alguna de las fotografías o sumar esas historias. ¿Has encontrado esas contradicciones también en ese contacto con las familias, en el momento de investigar, de plasmar, luego de elegir, seleccionar qué mostrar? En realidad realmente ha tenido muy buena respuesta en ese tono, en las familias, en el agradecer como esta vueltita de tuerca al asunto, en las generalidades, y mucha generosidad en el compartir materiales, historias y fotos. Eso como ha sido lo habitual. Y después, bueno, también es un trabajo imperfecto y mejorable, y hemos tenido algunas buenas críticas constructivas que recibimos, sobre todo si vienen de parte de los familiares, que han sido quienes han estado atravesados por estas tragedias. Entonces, desde ese lugar, el agradecimiento eterno. Y bueno, y eso, sobre todo sabiendo que es una cosa que es todavía, y lo será siempre, muy dolorosa, pero, y dolorosa para pero muy todos. humana. Entonces eso también hace que se desarrolle. Sin duda.
Una de las historias que queríamos compartir es una que es absolutamente particular, como cada una, ¿no? Pero en este caso tenía alguna impronta que nos gustaba compartir y Mateo compartía, Sí. que era una de las que era importante poner en pantalla, y es la de Mónica Benarroyo, una mujer nacida en Rumania. La compartimos y luego Dale. conversamos. Rumana. Esta historia es increíble. Sí, creo que la historiadora Clara Aldrighi Mónica integra como en esto que decía yo de que en la narración completa tiene como algunas posibles historias a profundizar. En los primeros años de la dictadura hubo mucho... En los primeros años del terrorismo estaba en realidad. Esa es una corrección a colocar distinta. Sí. Porque algunos desaparecidos Desaparecieron antes del 73. ¿No? Hubo muchos desaparecidos en Chile. O sea, uruguayos que terminaron en Chile y Mónica, que no era uruguaya, pero pasó por Uruguay, estudió en humanidades, tiene esa cosa así. Rumana, hija de diplomáticos, terminó acá estudiando en humanidades. Los estudiantes la miraban con mucha rareza porque se vestía como alguien que no cuajaba con lo que ellos estaban como habituados a ver. Termina ganando un premio yendo a Cuba y amiga de Fidel Castro y termina muerta en Chile. Pero Clara Aldrighi está estudiando este caso y me parece que ahí hay que poner el ojo también para comprenderlo después. Poner el ojo para comprender. Creo que esta serie está haciendo eso, poner el ojo en la parte humana y trayendo al territorio, al alma de cada uno de nosotros, las historias de vida de estas personas que desaparecieron. Mateo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente un privilegio y por este trabajo que, como bien decíamos, continúa. Continúa. Gracias. Muchas gracias, Mateo. Muchísimas gracias. Y nos vamos directamente.